Como acaba de decir Juan, mi nombre es Rosario Tausic. Ahí pueden ver bien la presentación. Ahí está cargando. Sí, parece que sí. Perfecto. Genial. Bueno, nada, también trabajo en el Biolab de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, junto con Rodrigo, que es mi compañero que acaba de exponer, Ignacio Casol y Juan Pablo Bustamante. Y bueno, en este módulo del Research Day vengo a presentar mi proyecto doctoral que, como bien dijeron, se titula Análisis y caracterización de microbiota fecal en pacientes diabéticos de tipo 2. Bien, arranquemos con la introducción. El pasado mes de diciembre, la Organización Mundial de la Salud acaba de actualizar los datos poblacionales que tenía sobre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. Las mismas se encuentran enlistadas en el gráfico y, como podemos ver, los círculos vacíos corresponden al número de muertes ocurridas por cada enfermedad en el año 2000, mientras que los círculos rellenos indican lo mismo, pero en el año 2019. Es decir, que de este gráfico no solamente podemos conocer, digamos, las causas, sino que además podemos evaluar cómo fueron evolucionando estas enfermedades en los últimos 19 años. Como se puede ver en las enfermedades transmisibles, que son las que están en color verde, que son causadas generalmente por agentes específicos, el número de muertes en este periodo de tiempo vino disminuyendo. Mientras que en todas las enfermedades que son no transmisibles, el número de muertes viene en aumento. En el noveno lugar podemos encontrar nuestra enfermedad de interés, que es la diabetes. En cuanto a los números de los pacientes vivos, la prevalencia de la enfermedad en los últimos 34 años se ha casi duplicado, pasando a ser de un 4,7% de la población en el año 1980 a 8,5% en el año 2014. Se estima que en el 2020 el 9,3% de la población del planeta padece diabetes y China e India ocupan los países con más pacientes a nivel mundial. Pero bueno, ¿qué es la diabetes? La definición técnica enuncia que la diabetes es un conjunto de desórdenes metabólicos, todos de diferentes etiologías, caracterizados por altos niveles de glucosa en sangre, como resultado de una secreción u acción defectuosa de la insulina. Como dice la definición, es un conjunto de desórdenes en los cuales no todos necesariamente tienen que tener las mismas causas o el mismo desarrollo. En el mapa conceptual me gustaría mostrarles de manera muy general los 5 grupos en los que los podemos clasificar todos estos desórdenes metabólicos, y voy a hacer principal hincapié en los primeros dos, que son la diabetes de tipo 1 y la diabetes de tipo 2. En el primer caso, la diabetes de tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que los glóbulos blancos del organismo atacan a las células betas que se encuentran en el páncreas, que son las principales secretoras de la hormona, y una vez que las logran destruir, los pacientes dejan de producir insulina para el resto de su vida, lo que los convierte en insulinodependientes. La causa es, propiamente dicho, una combinación entre el componente hereditario y un inmunoactivador que active justamente el sistema inmune. Para la diabetes de tipo 2 se sabe que comprende el 90% de los pacientes que padecen la enfermedad, y dentro de este grupo se puede diferenciar a modo muy general los pacientes que producen menores niveles de insulina y por consiguiente la acción metabólica de la hormona no es la misma que en un paciente normal, o los pacientes que, si bien sintetizan los niveles de insulina correctos, los receptores celulares que la tienen que reconocer no la logran reconocer como corresponde, y entonces a efectos finales el efecto de la hormona metabólicamente tampoco es el mismo que en un paciente normal. Se cree que en esta diabetes
que es la de tipo 2, la causa es una combinación entre la predisposición genética y algunos factores de riesgo que se conocen que están asociados a la posibilidad de padecer la enfermedad. Antes de enlistar estos factores de riesgo, me gustaría aclarar que para el caso de la diabetes tipo 2 hay un estadio previo que conocemos como prediabetes, que al tener parámetros clínicos propios que lo definen, bueno, justamente se logra diferenciar de la diabetes de tipo 2 final. De la lista que se puede ver en la pantalla, que son los factores de riesgos, hay varios que tienen relación directa con la microbiota, como por ejemplo el peso. La microbiota es parte del objeto de estudio de este proyecto doctoral y me gustaría definirla rápidamente como un conjunto de microorganismos que residen en el cuerpo humano, interactuando con el mismo de diferentes maneras. Cuando digo conjunto de microorganismos, hago referencia a bacterias, arqueas, virus, fagos, levaduras y hongos. Residen en el cuerpo humano, es decir, que se localizan en diferentes partes, como por ejemplo la piel, la boca, el sistema genitourinario femenino o el tracto gastrointestinal, entre otros, e interactúan con el organismo de diferentes maneras, categorizándose como comensales, simbiontes o patógenos. Para este proyecto doctoral nos interesa estudiar cómo interactúan todos estos microorganismos con el organismo huésped, en particular los organismos que habitan el tracto gastrointestinal. Sumándome a toda la explicación que dio mi compañero Rodrigo sobre las características de la microbiota, me gustaría agregar una característica en particular, que es la de la redundancia funcional. Conceptualmente, la redundancia funcional nos habla de cuán solapadas se encuentran las especies en cuanto a su desempeño funcional. Entonces, en el gráfico podemos ver los resultados de un análisis que se realizó en humanos control y podemos ver que cada columna corresponde a muestras analizadas para una misma localización en el cuerpo, es decir, la primera columna son todas muestras, ahí está. La primera columna son todas muestras, por ejemplo, que pertenecen a las fosas nasales, en la segunda columna son todas muestras de la cavidad bucal y así en diferentes localizaciones. La fila A nos muestra, la fila A nos muestra las abundancias relativas a nivel taxonómico de cada una de las muestras. Es decir, por ejemplo, en el primer cuadrante yo puedo ver las abundancias de los microorganismos a nivel taxonómico que hay en las fosas nasales. Mientras que la segunda fila, que es la B, muestra para las mismas muestras, justamente, las rutas metabólicas presentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos las muestras de materia fecal, podemos ver que si nosotros queremos saber la composición taxonómica de esas muestras, vamos a encontrar diferencias entre los distintos individuos. Mientras que si nosotros analizamos para las mismas muestras las rutas metabólicas presentes, podemos ver que en los distintos organismos son las mismas. Esto nos está diciendo que, si bien podemos tener distinta composición a la hora de analizar las rutas metabólicas activas, hay una homogeneidad importante. Y es por eso que a la hora de plantear los objetivos del proyecto doctoral, tenemos principal interés en analizar las rutas metabólicas. Para figurar el ecosistema intestinal, me pareció interesante mostrar este esquema sencillo y rápido sobre lo que ocurre en un corte transversal de intestino, en donde podemos ver que la línea de células marrones corresponde al epitelio intestinal. Por encima
se ubica, digamos, el lumen del intestino, en el cual podemos ver las capas de moco correspondiente y donde habita toda la microbiota intestinal. Y por debajo podemos ver el interior del tubo digestivo con todos sus linajes celulares que están presentes, inclusive la circulación sanguínea. Una característica no menor es que estas células epiteliales actúan como barrera y están en la batalla de contacto, digamos, entre la microbiota y el interior del organismo. Lo que sucede en los pacientes diabéticos de tipo 2 es que un desbalance en esta microbiota intestinal, que puede ser causado por cualquiera de los factores de riesgo que veníamos mencionando, por ejemplo, en el esquema se puede ver el tema del peso en particular, va a poder, o sea, este desbalance de la microbiota va a generar un aumento en la permeabilidad de las células intestinales, permitiendo la entrada de moléculas bacterianas, como por ejemplo el LPS, o hasta inclusive a veces células bacterianas completas, que van a generar en el organismo lo que se conoce como endotoxemia, que no es más que el principio de una inflamación importante que va a llevar como consecuencia el desarrollo de la diabetes de tipo 2. Con todo este marco teórico planteamos los objetivos doctorales. En primer lugar, el objetivo es caracterizar la materia fecal de humanos en 4 cohortes. Están los controles de referencia, las personas con obesidad, con prediabetes y con diabetes de tipo 2. Y en segundo lugar, se busca predecir, como venía diciendo, el grado de actividad de rutas metabólicas disparadas por esta microbiota, haciendo hincapié principalmente en las que están relacionadas con la diabetes de tipo 2. ¿Cómo las vamos a conocer? Bueno, a partir de las abundancias relativas de los microorganismos presentes en las muestras de materia fecal. El plan original para el primer año, que fue todo el 2020 que transcurrió, era hacer un marco teórico del doctorado y comenzar ya con la parte experimental, pero bueno, dado la pandemia mundial, hubo que hacer unas pequeñas modificaciones y se puso como prioridad 3 frentes en particular. El primero era el trabajo bibliográfico, que lo pudimos mantener, que estuvo muy relacionado con una red de relaciones que logramos armar. Y bueno, como no pudimos empezar con la parte experimental propiamente dicho, nos abocamos a trabajar en un protocolo de diagnóstico alternativo y de vigilancia de SARS-CoV-2. Para el trabajo bibliográfico hicimos principal hincapié en intensificar la búsqueda bibliográfica de publicaciones actuales relacionadas con el área de la investigación, que es la microbiota y sus rutas metabólicas, y también en la parte técnica y experimental para el manejo de las muestras, que no es menor y aumenta nuestro conocimiento en particular. Con todas estas publicaciones leídas, armamos una base de datos interna que la volcamos en esta red. La imagen es a modo ejemplificativo, no para que lean específicamente cada cosa, pero lo que hicimos fue relacionar microorganismos ya publicados y relacionados con específicamente qué enfermedad, qué tipo de ruta metabólica, qué metabolitos, qué consecuencias generan el hospedador, a través de qué modelo experimental, y bueno, logramos armar toda esta tabla, que es bastante más larga para abajo, y que nos va a servir posteriormente, una vez que podamos analizar las muestras de materia fecal y encontrar la presencia de determinados microorganismos, ver qué es lo que está publicado en relación a eso y cómo se relaciona por ahí con algún desorden o lo que fuere. En cuanto a la parte que tuvimos que reprogramar, trabajamos en colaboración con el Hospital Universitario Austral. La idea era hacer un diagnóstico de COVID en los laboratorios del hospital. Para eso nos pusimos en campaña a trabajar en un protocolo, justamente para poder realizar el diagnóstico y la vigilancia del virus a través de marcadores moleculares con la técnica de secuenciación masiva. Pero bueno, como no logramos conseguir el presupuesto del Ministerio de Producción de la Nación, no lo pudimos llevar a cabo, pero sin embargo nos permitió
este trabajo profundizar y aumentar muchísimo el dominio que tenía yo personalmente sobre la técnica de secuenciación, que luego voy a poder aplicar posteriormente en el trabajo doctoral del que estoy hablando. Rosario, perdón, te quedan 5 minutos. Dale, rápidamente, los pasos del protocolo eran, en primer lugar, extraer la muestra de un paciente que podía tener presencia o no del virus, hacer una extracción de ARN viral para luego retrotranscribirla a ADN y poder trabajar específicamente. A ese ADN, gracias al trabajo de mi equipo y bioinformático exhaustivo, amplificaríamos, digamos, específicamente los marcadores moleculares que tenían que ser indexados para poder ser identificados y secuenciados, y una vez que teníamos los resultados de la secuenciación, se iba a realizar el análisis bioinformático que nos iba a permitir decir ausencia o presencia de SARS-CoV-2 y además el propio de cada uno de los pacientes. Bueno, y por último, el plan para este año 2021 es comenzar finalmente con la parte experimental del proyecto doctoral, que se encuentra enmarcada en un proyecto grande de nuestro grupo de trabajo, que cuenta con la financiación por parte de 2 empresas extranjeras, que son Simon Research y Lumina, que nos van a permitir extraer, analizar y procesar 5.760 muestras. Las muestras van a ser, como ya dije, de materia fecal, en 4 cohortes relacionados con la enfermedad, o sea, control obeso, prediabético y diabético. A los pacientes se les va a analizar no solamente la microbiota y el microbioma, sino que se les va a hacer un seguimiento de los planes alimenticios, una encuesta de estilo de vida, análisis clínicos y otros biomarcadores que son de nuestro interés. Y el experimento va a ser realizado de manera transversal y longitudinal. Una primera caracterización la vamos a realizar en el primer momento a través de un biomarcador que es muy conocido, que es el 16S, que nos va a permitir justamente conocer la taxonomía de las muestras, y además vamos a hacer el seguimiento a lo largo de los 2 años con el biomarcador y la metagenómica, que bueno, nos va a permitir conocer todo el material genético de los microorganismos, y a partir de esas secuencias poder conocer toda la información. No simplemente estamos diciendo qué microorganismo se encuentra presente, sino que además también estamos diciendo todo lo que ese microorganismo puede generar en el organismo. Contando con los recursos humanos, económicos necesarios y el trabajo realizado hasta el momento, la idea es que podamos iniciar con este trabajo de investigación en los próximos meses.